Pero ojalá pronto se recupere, porque dar clase así, bueno, en sí en general, ¿no? Seguir haciendo cosas así es un poquito difícil, pero ojalá no sea nada grave. Gracias. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes, Aura Gabriela. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fernanda. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Brenda Carriola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Julio Alberto. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Alitzel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Paola. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes Cortés. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Héctor. Muy bien. Antes de comenzar la clase, quería comentarles esta. Ya se está compartiendo Sí, está cargando, profe. Ya se ve. Correcto, gracias. Bueno, antes de comenzar la clase, les quiero comenzar. La instrumentación en audiología es una de las áreas de investigación del área de ingeniería. Tenemos cerca de 44 años investigando nuevos materiales auditivos, etcétera. Es un área muy interesante para hacer proyectos de investigación tanto a nivel de maestría y también pueden aprovechar para hacer su proyecto final de licenciatura con ellos. Las personas que trabajan en la biología son Miguel Ángel, su esposa, Pilar Granados Flota, y entonces, si les interesa, pues hoy vamos a tratar precisamente todos los instrumentos que se manejan en ese laboratorio. ¿De acuerdo? También les quería comentar, acabo de ver un folleto que pasa a través de internet de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Ustedes que ya están a punto de terminar la carrera, pues sería muy conveniente que se suscribieran a la sociedad. La sociedad la comenzamos hace 40 años, no, hace 42 años, en 1979, y pues ya ha logrado bastantes avances la reproducción de la carrera. Y entonces, ahorita tienen
acabo de ver en su folleto que tienen un curso sobre instrumentación de pulmón artificial. Entonces, cuando ustedes terminen su carrera, van a seguir aprendiendo mediante esos cursos que imparte la sociedad y por la experiencia que vayan tomando en las áreas que ustedes se dediquen, ya sea en hospitales, en compañías de venta de equipo médico o en laboratorios de investigación en la misma universidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la clase de hoy va a tratar de la notación empleada en sonido para comprender cómo las unidades que se manejan en la instrumentación audiológica. El día de mañana vamos a ver la parte de fisiología del oído, anatomía y fisiología del oído, y la instrumentación para medir la respuesta del oído, del órgano del oído. Profe, oiga, discúlpeme, es que se me trabó horrible el internet y no alcancé a escuchar lo que estaba comentando del laboratorio de audiología. No sé si pudiera repetirlo, por favor. Nada más que el laboratorio de audiología es uno de los 5 laboratorios del área de ingeniería biomédica y en él se practica investigación en audiología. Entonces, sería muy interesante para ustedes que están a punto de hacer su proyecto terminal y terminando su carrera, acercarse a ese laboratorio para ver si tienen oportunidad de colaborar en un proyecto. ¿Sí? ¿Y a quién habría que acercarse, profe, para eso? Es el profesor Juan Manuel, el maestro en ciencias Juan Manuel Cruz. No lo ubico. ¿Juan Manuel Cruz, dice? Cornejo Cruz. Ah, Cornejo Cruz, ok. ¿Sí? Y su esposa, Pilar Granados Trejo, o la doctora Norma Castañeda Villa. Ok. ¿Sí? Vale, muchas gracias, profe. Nada. Entonces, la notación empleada en la medición del sonido, ya ustedes han utilizado el decibel para sus cursos de circuitos eléctricos y electrónica. El decibel es una unidad adimensional que permite expresar la relación entre potencias o energías y entre amplitudes, ya sean acústicas, mecánicas o eléctricas. Entonces, como algunos de los instrumentos empleados en medicina utilizan variables acústicas, variables mecánicas, variables eléctricas, entonces es conveniente recordar la definición del decibel. ¿Sí? El número de decibeles es 10 veces el logaritmo base 10 de la relación entre potencias o energías y 20 veces el logaritmo de la base 10 de la relación de amplitudes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando se está manejando relaciones de presiones sonora o potencia sonora. La potencia sonora se define como siendo consistente con lo dicho anteriormente, la potencia sonora se define como 10 logaritmo de la potencia sonora expresada en watts entre la potencia sonora de referencia. ¿Cuál es la potencia sonora de referencia?
10 a la menos 12 watts. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el nivel de potencia sonora? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es un sonido, ¿no? Correspondiente, comparado con un nivel de referencia. Ese nivel de referencia es como las amplitudes que se manejan en el sonido pueden ir desde unos cuantos decibeles hasta cientos de decibeles. Entonces, una escala lineal no sería suficiente para representar la respuesta de un micrófono. Entonces, se utiliza una escala logarítmica en decibeles. Entonces, la potencia sonora, si nosotros consideramos que la potencia sonora de referencia es 10 a la menos 12 watts, entonces esta relación puede reescribirse como 10 logaritmo de la potencia de medida más 120, todo eso expresado en decibeles. ¿Sí? Eso es la definición de nivel de potencia sonora. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Asimismo, el nivel de intensidad del sonido, o sea, en el caso de la frecuencia del sonido es audio, pues entonces se habla de intensidad del sonido. En el caso de ultrasonido, se habla de intensidad ultrasónica. Es lo mismo. El nivel de intensidad de sonido y L es, la L viene del level, de la palabra en inglés, de level, nivel de intensidad, intensity level. Es igual, por lo tanto, a 10 logaritmo de la intensidad de sonido en watts por centímetro cuadrado, entre la intensidad de sonido de referencia. La intensidad de sonido de referencia es 10 a la menos 12 watts por metro. Entonces, esta definición puede reescribirse como 10 veces el logaritmo de la intensidad de sonido más 120 decibeles. ¿Sí? Ese sería el nivel de intensidad del sonido. Y finalmente, el nivel de presión sonora, como las presiones estamos hablando de amplitudes, no de potencias ni potenciales. Entonces, el nivel de presión sonora se va a definir utilizando la definición de 20 logaritmo base 10 de la relación entre amplitudes. Entonces, el nivel de presión sonora, de sus siglas en inglés son Sound Pressure Level, nivel de presión sonora, es igual a 20 veces el logaritmo de la relación entre la presión instantánea de las partículas del medio entre la presión de referencia es que me aparece en la pantalla un anuncio, entonces lo trato de borrar y me paso a la página. Entonces, el nivel de presión sonora quedaría entonces como 20 logaritmo de la presión instantánea de las partículas más 94 decibeles. Ahorita vamos a ver por qué es 94. Si el nivel de presión sonora se define en newtons, es fuerza sobre superficie, unidades de fuerza sobre superficie, en el sistema internacional sería newton sobre el metro cuadrado. El nivel de presión sonora de referencia es 2 por 10 a la menos 5 newtons sobre el metro cuadrado. O sea, una presión muy pequeña. Y
En el sistema CGS sería 2 por 10 a la menos 4 vinas sobre el centímetro. Y también puede utilizarse, perdón, me está apareciendo un anuncio de que no se oye bien el audio. ¿Ustedes lo oyen bien? Bueno, ahorita sí logro escucharle, profe. Sí, Correcto. sí, Bueno, la presión sonora de referencia también en audiología se representa en microbar, y en microbar sería 0.302 microbar. ¿Sí? Ese sería el nivel de presión sonora. El nivel de presión sonora, entonces, es igual a 20 veces el logaritmo de la presión instantánea de las partículas del medio, más 94. Todo eso expresado en decibeles. ¿De acuerdo? Uno de los aparatos que se emplean en un laboratorio de audiología es Ahorita sí se le está trabando el audio, profe. Bueno, no sé si solo sea a mí. uno de los aparatos que se emplean en un laboratorio de audiología es el sonómetro. El sonómetro es un instrumento de medición que permite medir nivel de presión sonora o nivel de audición para las pruebas que se hacen tanto a pacientes adultos como niños en laboratorios de audiología para verificar si su audición, su nivel de audición sea correcto. Un sonómetro se utiliza para calibrar los micrófonos que se utilizan en ese laboratorio. Entonces, la salida de la señal de salida de un sonómetro sería, veríamos en un instrumento calibrado, el nivel de presión sonora o el nivel de audición en un instrumento calibrado. ¿Sí? ¿Cómo se llega a ese nivel, a esa medición? El sonómetro consta, obviamente, al principio de un micrófono, que en el micrófono vamos a convertir variaciones de presión en el rango audible a una señal eléctrica. Después, esa señal tiene una respuesta en frecuencia, tiene una composición de varias frecuencias. Entonces, se va a utilizar un preamplificador a la entrada para compensar las frecuencias cuya respuesta del micrófono no sean las adecuadas. Entonces, el preamplificador compensa la respuesta en frecuencia del micrófono. Después de eso, va a seguir la señal de medida. Si la viéramos en el osciloscopio, sería una señal de voz, como esta, una señal compuesta de varias frecuencias en el rango audible, ¿no? Entonces, para definir si estamos midiendo el nivel de presión sonora o nivel de audición, entonces el sonómetro tiene filtros internos que se llaman redes o mallas de ponderación. Tiene tres redes o mallas de ponderación. El filtro o red o malla de ponderación A, el filtro B, son filtros pasa altas con una frecuencia de corte baja,
Y el filtro C, pues realmente es un filtro que permite el paso de todas las frecuencias con la misma amplitud. Entonces, cuando se utiliza el filtro Maya A, ¿cómo se utiliza el filtro de Maya A? En el panel, el sonómetro tiene un botón en donde se puede seleccionar el filtro A, B o C. Entonces, cuando la señal medida es menor a 55 decibeles o menos, entonces se utiliza la malla A. Entonces va a tener esta curva característica de respuesta en frecuencia. Si la señal tiene una amplitud entre 55 decibeles y 85 decibeles, un nivel de presión sonora en ese rango, entonces se va a utilizar la malla o red de ponderación B. ¿Sí? También es otro filtro, pasa altas. Y cuando la señal medida es mayor a 85 decibeles, entonces ya no vamos a utilizar la malla C, que deja pasar todas las frecuencias con la misma amplitud, todas las frecuencias contenidas en esto. Entonces, ese sería el primer paso de filtrado. Después de eso, la señal se amplifica, porque aquí estamos hablando de rangos de amplitudes de milivolts. Después de eso, la señal se amplificaría alrededor de 1000 veces para estar contando con señales del orden de 0 a 10 volts. También eso sería cuando al investigador le utiliza medir el nivel de presión sonora de toda una señal compuesta por varias frecuencias. Pero si le interesa solamente medir la respuesta en frecuencia de un trozo de la respuesta en frecuencia, entonces se pueden utilizar filtros exteriores conectados en paralelo a estas redes zonales de ponderación. Esos filtros exteriores son generalmente filtros, tendrían el funcionamiento. ¿Saben ustedes lo que es un ecualizador en audio? Sí, sí, profe. Exacto. El ecualizador permite, al estar oyendo música, aumentar el volumen de una parte de esa música, los graves, los medios o las frecuencias agudas, ¿no? Entonces, los filtros exteriores serían algo así como un filtro que utilizaría un ecualizador. Los filtros exteriores están diseñados en tercios de octava. ¿Qué es una octava? ¿Recuerdan qué es un intervalo de octava? ¿Cómo se define una octava? No, no recuerdo muy bien, profe, pero recuerdo que era otra manera de medir en vez de por décadas. La octava es el intervalo entre dos frecuencias, que una es el doble de la otra. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del piano, del instrumento del piano, tenemos pianos de 5 o 4 octavas. Una octava es la diferencia entre una nota y
siguiente nota que tiene el doble de frecuencia. Por ejemplo, el La mayor en el piano tiene, que es la nota con la cual se afinan todos los músicos antes de un concierto, tiene una frecuencia de 440 Hz. Si nosotros aumentamos al doble esa frecuencia, serían 880 Hz. Entonces tendríamos una octava más arriba. Y si disminuimos esa frecuencia a 220, entonces tendríamos una octava más abajo, más grave. ¿Sí? Entonces se les llama octava porque en el piano hay 8 teclas, el do, re, mi, fa, sol, la, si, y nuevamente comienza el do. Entonces eso sería la octava nota. Entonces quedó claro por qué se le llama octava, la diferencia en frecuencias entre una nota y el doble o la mitad de la frecuencia. Sí, profe, sí lo entendí. Entonces, si utilizamos filtros por tercios de octava, vamos a utilizar una parte muy pequeña de la respuesta en frecuencia para filtrarla y que nuestra medida de nivel de presión sonora no se vea afectada. ¿De acuerdo? Una vez que ya amplificamos la señal 1000 veces, tenemos aquí una variación de audio compuesta de varias frecuencias, en un rango de 20 a 20.000 Hz. Entonces, esa señal, para poder medir su nivel de presión sonora, hay que detectar, o sea, rectificar, eliminar los semiciclos negativos de esta onda. Entonces, el voltaje a la salida del detector sería solamente los semiciclos positivos de esta señal. ¿Sí? Y a partir de esta señal ya podríamos conectar directamente nuestro instrumento calibrado. El instrumento consta de una aguja sobre una escala circular de medio círculo que estaría midiendo el nivel de presión sonora, los sound pressure level. Entonces, cuando el sonido está variando muy rápidamente y nosotros queremos medir pues, exactamente cómo está variando el nivel de presión sonora, entonces utilizaríamos un filtro de instrumento rápido. El filtro de instrumento rápido tiene una constante de tiempo muy rápida, entonces puede sacar la envolvente de esa onda muy rápidamente, puede seguir rápidamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el instrumento estaría reaccionando rápidamente para medir en decibeles, en sound pressure level, del sonido detectado por el micrófono. Pero si queremos ver variaciones lentas, entonces vamos a utilizar filtros con una respuesta en frecuencia. Entonces, el instrumento se estaría desviando muy lentamente y podríamos medir
¿Qué pasa si queremos medir, por ejemplo, un sonido que es instantáneo? Por ejemplo, una explosión, la intensidad, el nivel de presión sonora generado por una explosión que dura muy poco tiempo. Entonces, para eso podemos utilizar un circuito de retención que va a fijar el instrumento. Si no utilizáramos ese circuito de retención, al detectar la explosión, el instrumento haría un giro máximo y regresaría inmediatamente. Si utilizamos el circuito de retención, se quedaría en el máximo detectado. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se utiliza un sonómetro? Para calibrar los demás instrumentos vamos a ver la próxima clase mañana cómo funciona un audiómetro. Entonces, el audiómetro se calibra con un sonómetro. ¿De acuerdo? También, si queremos saber cuál es el nivel de audición en una calle, en una ciudad, para que exceda la norma de audición, ustedes saben cuál es la norma de nivel de audición en la Ciudad de México. No, la verdad no, profe. ¿Cuántos decibeles es permitido generar en la Ciudad de México? Sería 80 decibeles. Para que tengan una idea de los niveles de audición, por ejemplo, si al estar hablando muy casi a secreto, el nivel de audición sonora sería como de 20 decibeles. Apenas el gritar serían como 60 decibeles. Una música así a todo lo que da sería como 80 decibeles. La explosión el lanzamiento de un cohete al espacio puede producir sonidos que llegarían a 170 decibeles. Entonces, pues para que no se dañe el aparato auditivo de las personas, por ejemplo, en un aeropuerto, las personas que dirigen el aterrizaje y el despegue de los aviones tienen que utilizar audífonos que los aíslen de ese ruido. Cuando en una planta productora de petróleo, en las que hay en el Golfo de México, también pueden generarse sonidos arriba de 80 decibeles. Entonces, siempre la norma es no afectar la capacidad auditiva de las personas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide el sonido? El sonido se mide con transductores electroacústicos, mejor conocidos como micrófonos. Tiene varias características los micrófonos. La sensibilidad. Profesor, Sí. disculpe, ¿con transductores y con qué más se mide el sonido? ¿Perdón? Es que no escuché lo que había dicho. Sí. ¿Cuál? Pero Lourdes, ¿puedes conectar nuevamente? Sí, cuando pasó a esta diapositiva, Sí. no escuché lo que mencionó.
¿Cuál diapositiva? En la que está en este momento. La siguiente. ¿Esta? Sí, Los esa. transductores. Ujú. Los transductores, hay 4 tipos de transductores que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Pero primero hay que definir cuáles son sus características. Los transductores electroacústicos o micrófonos. ¿De acuerdo? Las características principales de los micrófonos son su sensibilidad. Se define la sensibilidad de un micrófono como el valor de la variable de salida eléctrica por la unidad y entre la unidad mecánica de excitación. O sea, cuántos milivolts a la salida del micrófono entre cuántos pascal se aplicaron, ¿de acuerdo? Entonces, si consideramos que el nivel de presión sonora de referencia, que es 94 decibeles, eso es porque un micrófono, al aplicarle un sonido de 94, un nivel de presión sonora de 94 decibeles, va a responder con 1 volt a la salida. ¿Sí? Con 1 milivolt a la salida. Entonces, esa sería la sensibilidad de los electroacústicos. Su respuesta en frecuencia. Obviamente, el micrófono va a responder a frecuencias desde las frecuencias bajas hasta las frecuencias altas. Entonces, la respuesta en frecuencia del micrófono se muestra el comportamiento para diferentes frecuencias de utilización. Obviamente, cuando se está realizando una grabación, se pretende que la respuesta en frecuencia sea lo más plana posible. ¿Qué quiere decir una respuesta en frecuencia plana? Que está detectando el nivel de potencia sonora, el nivel de presión sonora a todas las frecuencias de igual manera. No detecta unas más y otras menos. ¿De acuerdo? Entonces, una curva de respuesta plana es la segunda característica. La tercera característica de los micrófonos es su directividad. ¿Qué se entiende por directividad? Si nosotros hacemos un diagrama circular y ponemos el micrófono en medio, entonces vamos a utilizar la fuente sonora, vamos a estarla moviendo, desplazando desde 0 grados, 90 grados, 180 grados, 170 grados, desde cualquier dirección, de cualquier ángulo de dirección. Entonces, la representación del nivel de percepción, cuántos decibeles del micrófono, en función del ángulo de incidencia de la señal sonora, para cada frecuencia proporciona las características de directividad. O sea, la curva de nivel de percepción sonora a una frecuencia puede ser diferente de la curva de percepción sonora para otra frecuencia. ¿Sí? Entonces, la gráfica que nos representa todas esas curvas de nivel de percepción de un micrófono en función del ángulo de incidencia, pues se llama la curva de directividad. Y basados en esa pues, representación, los micrófonos con un nivel de percepción
igual en todas direcciones, o sea, no importa de dónde venga el sonido, de qué ángulo venga el sonido, responden igualmente, esos tienen una respuesta que se llama una respuesta omnidireccional. Por otro lado, hay micrófonos con una directividad en forma de corazón, quiere decir que el nivel de percepción del micrófono en función del ángulo de incidencia tiene una forma de corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que para una dirección tiene una sensibilidad mayor y para otra dirección una sensibilidad menor. Entonces, a esos micrófonos se les llama micrófonos con respuesta cardioide. Y también hay micrófonos que solamente permiten recibir señales en una sola dirección. Por ejemplo, un micrófono que se utiliza para propósitos de espionaje puede estar detectando en una sala con gente conversando. Si se dirige a un grupo muy pequeño, no detecta los sonidos de otras partes más que de un solo lugar. Entonces, ese sería otro tipo de micrófono, una directividad muy selectiva. ¿De acuerdo? ¿Cómo se definen los campos sonoros? El campo de presión, en el laboratorio de audiología tenemos campos de presión para calibrar micrófonos y para calibrar diómetros. Entonces, cuando queremos calibrar eso, tenemos que utilizar un campo de presión. El campo de presión es una pequeña cavidad cerrada, es una caja con presión sonora uniforme. O sea, la presión instantánea en las partículas en esa caja cerrada es uniforme. O sea, tiene el mismo nivel de amplitud. Al contrario, el campo libre es un espacio en el que las reflexiones debidas a los objetos situados en él son muy débiles. Entonces, en el campo libre, ¿cómo sería un campo libre? Pues ya difícilmente hay en la superficie de la Tierra un lugar en donde no haya ecos, otros sonidos. Entonces, el campo libre se puede generar con un recinto cerrado, proviendo las paredes de materiales fuertemente absorbentes de sonido, con el objeto de reducir las reflexiones a un nivel mínimo. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, en una habitación quiero que el sonido no salga para molestar a mis vecinos cuando oigo el radio, todo lo que da? Entonces, le pongo a las paredes, forro las paredes de materiales que absorben fuertemente el sonido, ¿no? Entonces, un campo libre es un espacio cerrado que tiene esos materiales fuertemente absorbentes en las paredes y que reduce la reflexión.
tipo de recinto puede ser una cámara anecoica. En el laboratorio de audiología del edificio T, en la unidad de Iztapalapa, tenemos una cámara anecoica. La cámara anecoica es una caja de concreto que está construida independientemente de la estructura del edificio T, está detenida en un para que si están vibrando, si hay una vibración, un temblor, eso no afecte las mediciones en el interior de la cámara. Entonces, las cámaras anecoicas tienen una atenuación de sonido externo de 80 decibeles. Cuando se quiere hacer una prueba auditiva, como una audiometría en un paciente, esa audiometría al paciente se le coloca en una cámara, en un campo sonoro, campo libre, formado por una cámara anecoica y una cámara sonora igual. Normalmente las cámaras anecoicas son muy costosas. La del edificio T nos costó hace 40 años más de 2 millones de pesos. Pero tiene una atenuación al sonido externo de 80 decibeles. ¿Qué significa eso? Que una persona que está dentro de la cámara anecoica y se le encierra por completo, por más que gritos que haga, por más que llame, no se va a oír ni de adentro para afuera ni. ¿Sí? Para hacer pruebas de capacidad auditiva en pacientes, se utiliza en los hospitales de audiología una cámara sonoamortiguada. Esa es una caja de madera con materiales fuertemente amortiguados, de espuma, etcétera, fibra de vidrio, y eso produce una atenuación al sonido de 40 decibeles. ¿Sí? Entonces, para hacer mediciones en la capacidad auditiva de un paciente, se tiene que introducir a una cámara anecoica o una cámara sonora para aislarlo de los sonidos externos y poder hacer una medición clara. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos ya ¿cuáles son los tipos de micrófonos? Hay, por la variable física que emplean, los micrófonos pueden ser o transductores de presión o transductores de velocidad. Recuerden que la clase pasada, la semana pasada, vimos que la presión instantánea de las partículas, las velocidades instantáneas de las partículas. Entonces, sí, la variable física que emplean los micrófonos es la presión instantánea de las partículas del medio, entonces se trata de un transductor de presión, o si probablemente la velocidad de desplazamiento de las partículas del medio, entonces se trataría de son los dos tipos de micrófonos definidos por la variable física. Pero por su construcción hay 4 tipos diferentes de micrófonos. El micrófono que más se emplea y que tiene los audiómetros y los sonómetros, es el micrófono de condensador. Es el micrófono más exacto, más que reproduce más la calidad de las mediciones. O sea, las mediciones de sonido
se realizan con micrófono de condensador. Un micrófono de condensador puede costar actualmente unos 200,000 o 300,000 pesos. El micrófono de Electret es un micrófono que pertenece a la familia de los micrófonos de condensador, pero el micrófono de Electret, sus dimensiones lo hacen útil para usarse en los auxiliares auditivos. Recomiendan a un paciente que haya perdido parte de su capacidad auditiva. Entonces, ese sería el micrófono. El micrófono piezoeléctrico es un tipo de micrófono que se utiliza para los movimientos de la toalla. Entonces, ahí utilizaríamos un micrófono tipo piezoeléctrico y también hay el micrófono tipo electrodinámico que funciona igual, similar a cómo funciona una bocina. Una bocina eléctrica convierte variaciones de voltaje, variaciones de corriente en un sonido. El micrófono electrodinámico convierte un sonido en variaciones de corriente o variaciones de corriente. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de esos micrófonos. El micrófono de condensador, les digo, es el micrófono de inferior calidad. Tendría esta forma. Este dibujo corresponde a cortar un tubo a la mitad. Todo el encapsulado del micrófono tiene una forma cilíndrica. ¿Sí? Entonces, el micrófono tiene un diafragma que es un metal, una placa de metal, y unos cuantos milímetros adentro estaría una placa posterior. Entonces, entre el diafragma y la placa posterior hay aire. Entonces, el aire tiene una permitividad. Entonces, tanto el diafragma como la placa posterior estarían formando un condensador. ¿Sí? La placa posterior está fija dentro del encapsulado del micrófono mediante un cinturón aislante de cuarzo que la mantiene fija. O sea, lo que va a variar al aplicar una presión sonora, un cambio de presión sonora, cambio de partículas, va a ser el movimiento que va a tener el diafragma. Pero esta placa siempre es una placa fija. ¿Sí? El micrófono condensador va a tener una perforación que permite igualar la presión atmosférica en la parte posterior del diafragma, al igual que en la parte anterior del diafragma. O sea, si la presión atmosférica es igual tanto en esta parte como en esta parte, entonces el diafragma no se desplaza, solamente se va a desplazar cuando le apliquemos variaciones de presión sonora en la base del sonido. ¿Cómo sería eléctricamente un micrófono condensador? Pues se representa con el símbolo eléctrico del condensador. Pero para poder medir ese voltaje,
Para poder medir el voltaje es necesario, recuerdan ustedes la relación entre voltaje, entre los cambios de capacitancia y el voltaje. El voltaje es igual a la carga eléctrica entre la capacitancia. Entonces, para poder medir los cambios de voltaje que sean uniformes, necesitamos que la carga sea una constante. Entonces, para mantener una carga constante, necesitamos que utilizar una batería de 200 volts aproximadamente, corriente directa, para que polarice ese micrófono con una constante de tiempo muy alta, ¿no? Comparada con la constante de tiempo entonces el micrófono, el condensador, las placas, el diafragma y la placa posterior, y una batería de 200 volts para polarizar, ¿no? Y producir una carga constante. La señal que produciría el voltaje producido al aplicar una presión sonora, pues serían del orden de los milivolts o de los microvolts. Entonces, es necesario preamplificar esto, ¿no? Pero un preamplificador va a ser necesario porque la impedancia de salida del micrófono es una impedancia muy baja. El micrófono de condensador es una impedancia muy baja. Entonces, ¿qué sucedería si lo conectamos directamente a un cable y esa señal la mandamos al amplificador? Sencillamente se caería la señal en el cable por la impedancia del cable. Entonces, dentro del mismo encapsulado del micrófono, también hay un preamplificador. El preamplificador se puede realizar mediante un amplificador en base a transistores de heterocampo y con una muy alta impedancia de entrada para que la baja impedancia de salida del micrófono no le afecte. ¿Sí? Entonces, el micrófono de condensador va a requerir de un preamplificador integrado en el mismo encapsulado del micrófono. Por eso son tan caros los micrófonos, pero son, como les digo, de los micrófonos más de mayor calidad. ¿Cuáles son las principales características del micrófono de condensador? Su respuesta en frecuencia es la mejor. Respuesta en frecuencia muy uniforme, quiere decir que todas las frecuencias, desde las bajas frecuencias hasta las altas frecuencias, les va a dar el mismo nivel de amplificación. ¿De acuerdo? La sensibilidad acústica es muy adecuada, ¿no? O sea, la capacidad de convertir cambios de presión a variaciones de voltaje es muy adecuada. Tiene un bajo nivel de ruido y tiene baja sensibilidad a las variaciones globales de la cápsula. ¿Qué significa eso? Que si yo golpeteo la cápsula de un micrófono condensador, no voy a oír los ruidos que se oyen, por ejemplo, con un presentador de un espectáculo que está queriendo saber si ya conectado un micrófono y lo golpetea. Eso no le va a suceder al micrófono condensador. O sea, no va a generar
con encapsulado. Las dos desventajas más importantes del nitrógeno condensador es su susceptibilidad a la humedad, si tiene esta perforación, entonces en un ambiente húmedo puede entrar vapor de agua y alterar esta capacitancia. En lugar de haber aire puro, puede haber vapor de agua y entonces la capacitancia se afectaría, por lo tanto, la salida eléctrica del nitrógeno. La otra desventaja del nitrógeno es su pequeña capacitancia, por lo cual tiene que utilizarse un preamplificador dentro del mismo encapsulado de nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, la sensibilidad de un nitrógeno de condensador es igual al voltaje de la batería entre la capacitancia y es directamente proporcional al voltaje entre los cambios de presión aplicados. La respuesta en frecuencia, como ustedes ven, es un gráfico de respuesta en frecuencia. En esta gráfica se ve el nivel de presión sonora, sound pressure level, de un rango desde 0 hasta 2000 y la ganancia se mantiene igual. Ya de 2000 a 20.000 la intensidad va bajando un poco, unos cuantos decibeles, pero en general puede considerarse que la respuesta en frecuencia es mejor. El micrófono de tipo Electret pertenece, como les digo, a la familia de micrófonos de condensador y su desarrollo es muy reciente. ¿En qué consiste el micrófono Electret? Si sometemos ciertos compuestos dieléctricos, un compuesto dieléctrico es lo mismo que aislante, ¿sí? De gran permitividad a la acción de un campo eléctrico, esos compuestos generan su propio campo eléctrico. Entonces, se forman al aplicar el campo eléctrico, generan el campo eléctrico en sus paredes, ¿no? Entonces, se hizo que los elementos se han convertido en electrones. ¿Cómo sería un micrófono eléctrico? El compuesto dieléctrico, imagínense una película de material de gran permitividad que tiene la forma de un imán de esos que pegamos en los refrigeradores. Si a ese material lo colocamos dentro de un campo eléctrico muy intenso, entonces se va a polarizar y en sus superficies se va a formar de un lado cargas positivas y de otro lado cargas eléctricas negativas. Entonces va a quedar polarizado el material y entonces ya no va a ser necesario aplicarle la batería para generar la carga constante.
puesto que la película eléctrica que formará el dieléctrico de condensador se encuentra polarizada, ya no requiere para ese propósito la emisión exterior que se utilizaba en el micrófono condensador. O sea, ya no va a requerir esta batería. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque externamente en las superficies va a tener un campo eléctrico, una carga eléctrica positiva, una carga en el otro lado. ¿Cómo se va a...? Entonces, esa película ya polarizada se metaliza. La película polarizada sería esta, de color gris oscuro. Entonces, la vamos a metalizar de una forma similar a fabricar un espejo, o sea, depositarle una capa muy pequeña de unas cuantas micras en su superficie, en un lado, y vamos a colocarlo, ese micrófono de esa película eléctrica, sobre una armadura, que es una lámina con perforaciones que forme la otra parte del condensador. Entonces, esta lámina de metalizado va a ser una de las partes del condensador, y la armadura perforada sería la otra parte del condensador. Entonces, como la película está ya autopolarizada, entonces ya no necesita la batería. Al aplicar cambios de presión en este punto, va a generar, si medimos el voltaje, los cambios de voltaje entre esta superficie y esta superficie, va a generar esos cambios van a ser proporcionales a los cambios de presión aplicados. Entonces, esto se puede hacer en un tamaño muy pequeño, entonces cabe en un auxiliar auditivo. El auxiliar auditivo que colocamos en el interior del oído, entonces sirve para detectar los sonidos que el paciente, por su pérdida de capacidad auditiva, no puede detectar. Entonces, el micrófono condensador va a esté detectando ese cambio, esos sonidos, y después el mismo auxiliar auditivo va a amplificarlos y va a utilizar una bocina para que el paciente pueda recuperar su capacidad auditiva en las frecuencias perdidas. Eléctricamente, el micrófono eléctrico entonces está formado un condensador, está autopolarizado, entonces se tendría un voltaje, una fuente de voltaje en serie. Entonces, esto sería el micrófono condensador eléctrico. Después puede utilizarse un preamplificador porque su impedancia es nuevamente muy pequeña, por ser un micrófono de condensador, ya de salida muy pequeña. Entonces, si utiliza un preamplificador, pues, ya vimos, el micrófono de condensador utilizan preamplificadores integrados en base a transistor de efecto de campo con muy alta impedancia de entrada,
Entonces, todo el conjunto puede ser de dimensiones muy pequeñas y puede incorporarse a una esfera de tiempo. ¿De acuerdo? No para audiología, sino para la medición de fonocariografía, o sea, medición de los ruidos cardíacos, no se utilizan micrófonos de presión, se utilizan micrófonos piezoeléctricos. ¿Cómo funcionaría un micrófono piezoeléctrico o un micrófono de electrodinámica? Estos micrófonos, el micrófono piezoeléctrico utiliza un cristal piezoeléctrico que tiene la propiedad de, al generar cambios de presión, genera en sus superficies cambios de voltaje. Voltajes pueden ser medidos. Entonces, un cristal piezoeléctrico natural es el cuarzo, otro cristal natural la sal del celio, pero actualmente cristales piezoeléctricos que se utilizan en micrófonos piezoeléctricos y también en la construcción de micrófonos de transductores de ultrasonido, de imagen de cristales a los cuales se les induce la propiedad piezoeléctrica artificial. Entonces, un cristal piezoeléctrico puede tener diferentes formas. Puede ser un disco circular plano, puede ser una barra metálica, ¿no? Y con esta forma. Si al cristal piezoeléctrico le damos un metalizado en su superficie, entonces y conectamos, soldamos dos cables en ese metalizado de la superficie, entonces cuando apliquemos un cambio de presión va a generar un voltaje que va a ser medido a través de sus dos unidades. En esa conexión, el micrófono piezoeléctrico no tiene esa entrada del aire que tenían el condensador para igualar presiones antes y después del diafragma. Entonces, debido a eso, el micrófono piezoeléctrico sí es bastante sensible a variaciones globales de la carga. Entonces, ¿cómo funciona un micrófono piezoeléctrico? Se coloca la barra, puede colocarse sostenida entre los apoyos y en el centro vamos a aplicar la presión sonora que se genera en incidencia de ondas sonoras de esta rejilla y se concentra en este punto. Entonces, las ondas sonoras van a variar, van a aplicar una presión en el piezoeléctrico y por lo tanto se va a generar una señal proporcional a esas variaciones de presión. Eléctricamente, un conductor, un micrófono piezoeléctrico sería representado nuevamente por un condensador, una fuente de voltaje, y una resistencia. Entonces, como su impedancia de entrada es muy baja, comparada, pero muy alta, la impedancia de salida es muy alta comparada con la impedancia de micrófono condensador, entonces ya no es necesario utilizar un amplificador.
Entonces puede conectarse directamente, ya sea por medio de cables o por medio de un circuito transmisor al amplificador. Entonces, ese sería el funcionamiento de un micrófono piezoeléctrico. Todos los micrófonos que se utilizan en el audio, en las grabaciones, por ejemplo, shows, los artistas utilizan micrófonos tipo piezoeléctrico. Por eso, cuando tocan el encapsulado, se oyen los ruidos, ¿no? Entonces, esta sería la construcción del micrófono piezoeléctrico. Como les digo, un micrófono piezoeléctrico se va a utilizar en el registro del fonocardiograma. Finalmente, también en el registro del fonocardiograma se utiliza el micrófono electrodinámico. El micrófono electrodinámico funciona exactamente a la inversa de cómo funciona una bocina eléctrica. Una bocina eléctrica tiene una membrana y tiene un cilindro de cartón y alrededor de ese cilindro se coloca un alambre muy delgado, una bobina de un alambre muy delgado. Entonces, en el caso del micrófono, si aplicamos una corriente variable como la salida de un amplificador radio, entonces esa bobina va a circular por esa corriente. Entonces, al circular por esa corriente va a generar un campo magnético variable. Si tiene esa bobina en el centro un imán permanente, entonces los cambios en un campo magnético se van a contrarrestar con el campo magnético fijo del imán permanente. Entonces, esos cambios van a hacer que la membrana se desplace y genere un sonido. Se desplace y genere un sonido. Sí, el caso de la bocina. El caso del micrófono es exactamente el inverso. Las ondas sonoras inciden sobre la membrana. Entonces, al incidir sobre la membrana, van a generar cambios en el campo magnético generado por este imán permanente, y eso va a generar corriente que puede ser amplificada, y entonces tenemos que de esa manera se convierten cambios de presión a cambios eléctricos. La baja impedancia de los micrófonos permite la utilización de cables largos y su ruido interno es bajo. Los inconvenientes de estos micrófonos son sensibles a campos magnéticos externos. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una instalación eléctrica variable, un equipo de equipo para obtener imágenes de resonancia magnética que produce un campo magnético muy intenso? Pues se afectaría también el campo magnético de este micrófono, que produciría ruido.
son sensibles a variaciones debidas a la masa de la membrana. Entonces, todo esto afectaría la respuesta en frecuencia, y su respuesta en frecuencia no es tan grande como los micrófonos de seguridad. Entonces, esos serían los 4 tipos de micrófonos que se van a emplear en la instrumentación médica. 2 tipos de condensador, y uno de tipo piezoeléctrico y el otro de tipo electrónico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, el día de mañana comenzaríamos a ver el tema de audiología, instrumentación en audiología. Les recomiendo que recuerden que le den una leída a todo esto, de los campos sonoros, funcionamiento de los micrófonos, los diferentes tipos de micrófonos, y sobre todo al funcionamiento del sonómetro, para entender los procedimientos de calibración de un audiómetro. ¿De acuerdo? Sí. Vale, De profe. está acuerdo. bien. Entonces, nos veremos el día de mañana. Espero que pueda Que ya se sienta mejor, profe, que se mejore. ir mejorando. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Que se mejore. Mañana, profe.